Dicen que el carácter, el temple de un hombre, se demuestra en situaciones difíciles. Noé, durante 100 años, tuvo que hacerle frente a una civilización, a un pueblo incrédulo. Y por 100 años estuvo predicándoles acerca de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, a toda una civilización de gente incrédula. Otros hombres han tenido que hacer frente a situaciones difíciles. Abraham ciertamente tuvo que enfrentar a la gente incrédula de su tiempo, recorriendo la tierra que Dios había dado a la nación. Bueno, se la dio primero a Abraham y a su descendencia. Abraham tuvo que recorrer toda aquella tierra dando testimonio de su fe en Dios. Y así otros hombres de Dios, otros profetas de Dios, como Isaías. Dice la tradición que Isaías andaba desnudo por las calles de Jerusalén para dar a conocer el mensaje de Dios a una generación dura, pecadora, inicua, incrédula. Y así otros profetas, los profetas llamados menores, que en realidad no son menores, pero se les llama así porque sus libros son relativamente breves. Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías y otros hombres. En el Nuevo Testamento tenemos la vida del apóstol Pablo, que tuvo que hacer frente a tantas dificultades, a tantos peligros, a tantas acechanzas y naufragios que amenazaban con su propia vida. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros Hechos capítulo 27, versículos 9 al 19. Dice así este texto: y habiendo pasado mucho tiempo, observe que Lucas, el autor del libro de Hechos, señala detalles, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba a los que viajaban en aquel barco y particularmente a los soldados romanos, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio
y mucha pérdida. Iban a perder el cargamento y la vida de los que viajaban en aquel barco corrían serio peligro. No solo del cargamento, dice ahí, y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquellos que viajaban en aquel barco corrían peligro de perecer si el barco naufragaba. Pero el centurión no le prestó atención a Pablo. Él pensaba que los marineros sabían más, y por supuesto los marineros sabían, pero Pablo estaba recibiendo información del cielo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo, peligroso, molesto, el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice. Fenice, dice allí, era un puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste. Observen cómo Lucas señala los lugares geográficos con certidumbre. E invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, la isla de Creta. De paso, la isla de Creta está en el Mediterráneo, en el mismo sitio está hoy que cuando Pablo estuvo allí. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este era un viento peligroso que surgía, que batía en cierto tiempo, en cierta época del año en el Mediterráneo, y era muy peligroso para la navegación. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fueron, como decimos, a la deriva, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, es decir, todo el aparejo de la nave. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, dice el texto, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Iban a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Estaban corriendo peligro. Empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Lucas explica con lujo de detalles todo lo que les estaba
aconteciendo. Querido hermano, querida hermana, en medio de las tormentas y de las batallas de la vida, tú y yo tenemos que mirar al cielo y poner nuestras vidas en las manos del Dios Todopoderoso. Muchas veces solo Dios puede librarnos de pruebas, de luchas, de tempestades y de problemas, de vientos huracanados que nos azotan, tal como los vientos que azotaron el barco donde Pablo y Lucas y los demás viajaban. Alza tus ojos al cielo, clama a Dios y dale a Él la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén.